El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablaron este jueves por teléfono en su primera conversación desde el ataque a un convoy de World Central Kitchen, en el que murieron 7 cooperantes. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aseguró que el presidente Joe Biden solicitó un alto el fuego en Gaza al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para proteger a los civiles inocentes. Ambos líderes hablaron 30 minutos por teléfono. 75 años de la OTAN, y Jens Stoltenberg apeló este jueves a la necesaria unidad de América y Europa frente a los desafíos globales. El secretario general de la Alianza recordó que sus miembros se necesitan unos a otros. Y continúa la disputa por el Esequibo. Nicolás Maduro afirma que Estados Unidos instaló bases militares secretas en el territorio en disputa con Guyana. El gobierno venezolano promulgó una ley para anexionarse la región, que fue, por cierto, condenada por Guyana. El presidente estadounidense Joe Biden le ha comunicado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que el futuro apoyo de su país a la guerra en Gaza depende de que Israel tome medidas para proteger a civiles y trabajadores humanitarios. La Casa Blanca afirmó que Biden dejó claro, mediante una llamada telefónica, que Israel debe implementar medidas específicas y medibles para evitar nuevos daños a la población civil. Esto se produce tras la muerte de 7 trabajadores humanitarios por un ataque aéreo israelí a Gaza a comienzos de esta semana. Israel afirmó haber realizado ya un informe preliminar sobre el incidente, que será publicado próximamente. Necesitamos un alto el fuego inmediato que permita la liberación de los rehenes, pero que permita también un aumento drástico de la ayuda humanitaria, así como naturalmente una mejor protección de los civiles. El presidente Biden y el primer ministro Netanyahu acaban de hablar y esperamos que Israel anuncie las medidas concretas, específicas y mensurables que pretende implementar y que lo haga lo antes posible para garantizar un aumento efectivo y perdurable de la ayuda y que los trabajadores humanitarios y los civiles estén mejor protegidos. Y vamos ahora directamente a Washington. Ampliamos con el periodista José Díaz Briceño. José, Biden dijo a Netanyahu que el apoyo de Estados Unidos a Israel dependerá ahora de las medidas que tome para defender a los civiles. ¿Qué más se sabe de esa conversación? ¿Está perdiendo acaso la paciencia Washington? Una llamada que la Casa Blanca aseguró duró alrededor de 30 minutos y que fue definida como directa y profesional. Y sin embargo, el lenguaje que es empleado en este comunicado y después por la Casa Blanca al explicar los contenidos no puede ser más directo. Quizá, como se dice aquí en Washington, una suerte de ultimátum estableciendo justamente la necesidad de ver acciones medibles, específicas y concretas para proteger a los trabajadores humanitarios y también a los civiles en Gaza. Hay que decir específicamente que el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, el señor Kirby, aseguró que en la llamada estuvieron presentes también el secretario de Estado, la vicepresidenta Kamala Harris y el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. También hay que decir que ahí se especificó que es en las próximas horas y días cuando Estados Unidos esté esperando algún anuncio específico de Israel sobre estas medidas, pues como bien dices, aquí en Washington la paciencia se pierde. Bueno, la conversación de este jueves entre Biden y Netanyahu podría ser una de las más duras entre los dos líderes desde que comenzó la guerra en Gaza hace 7 meses. Ya, ¿cuán presionado está el presidente? Más de 80% de los votantes demócratas en un año electoral tienen una mala imagen del primer ministro Netanyahu y es realmente una presión fuerte al interior de su propia coalición política que Biden está llevando al extremo. Esta misma mañana el senador Chris Coons, quizá el legislador más cercano al presidente Biden, se manifestó directamente a favor de establecer condiciones a la entrega de ayuda militar si Israel toma acción en Rafah
Europa para entrar a combatir a Hamás en esa zona de la Franja de Gaza. Hay que decir también que esto se suma a otros legisladores de alto nivel que han llamado a tomar decisiones inmediatas para sancionar de alguna manera, condicionando la ayuda militar si no se permite ayuda humanitaria. Esto al tiempo que el último ataque contra la organización World Central Kitchen atacó uno de los principales personajes humanitarios aquí en Washington, pues José Andrés es considerado y muy cercano al Partido Demócrata aquí en la capital. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y mientras tanto, la OTAN cumple hoy 75 años entre celebraciones y promesas de sus miembros de mantener el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. La alianza diseña un plan conjunto para mantener a largo plazo su respaldo a Kiev, una tarea que hasta ahora asumen sus miembros por separado. Los ministros de Exteriores de la OTAN se reunieron hoy con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. El Kremlin sostiene que su relación con la alianza está al borde de la confrontación directa. La OTAN celebra su 75 aniversario. Sin embargo, los años no le han traído sosiego. La alianza militar afronta enormes desafíos, de la amenaza de Rusia sobre Ucrania y más allá al posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Ante la crítica postura del expresidente con la OTAN, el secretario general de la alianza ha pedido unidad. Espero que independientemente del resultado electoral, este país siga siendo aliado incondicional de la OTAN. También por su propio interés. Estados Unidos es más fuerte con la OTAN que sin ella. Debido a la potencial amenaza de Trump, Stoltenberg quiere que la OTAN cree un fondo de 100.000 millones de euros para suministrar ayuda militar a Ucrania durante los próximos 5 años. Además, pretende que la alianza asuma un papel más directo en la entrega de este armamento. Tenemos que recordar que las críticas del expresidente Donald Trump y otros estadounidenses no han sido contra la OTAN en sí misma, sino contra los aliados que no aportan lo suficiente. La buena noticia es que aliados como Alemania ya están incrementando su gasto en defensa. Sin embargo, no está claro si la propuesta sobre la creación de este fondo será aceptada por todos los miembros de la OTAN, ya que se necesita una aprobación unánime. Hungría ya ha manifestado su oposición. La proposición llega tras un incremento de los ataques rusos sobre Ucrania en las últimas semanas, con la guerra ya entrando en su tercer año. El ministro de Exteriores ucraniano puso en duda la capacidad de la OTAN para recaudar los fondos e insistió en que su país necesita más sistemas de defensa aérea. No quiero ser aguafiestas, pero mi principal mensaje hoy serán los Patriots. Para salvar vidas ucranianas, la economía ucraniana, las ciudades ucranianas, es necesario que Ucrania disponga de Patriots y de otros sistemas de defensa antiaérea. Hablamos de Patriots porque es el único sistema que puede interceptar misiles balísticos. Los aliados se han mostrado dubitativos respecto a este punto que para Ucrania sería un verdadero motivo de celebración. Bueno, sin duda Ucrania marcó la celebración de estos 75 años de la alianza. Ampliamos en Bruselas con María García Sornosa. María, los ministros de Exteriores de la OTAN se reunieron hoy con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones de esta reunión? Sí, Silvia, la decisión más concreta es que los aliados se han comprometido a revisar sus stock de sistemas antimisiles para dárselos a Ucrania. Lo han hecho tras un grito desesperado, como escuchábamos, de Dmytro Kuleba, que ha dicho que no hay margen al júbilo y a la celebración porque los aliados tienen estos sistemas de defensa antiaérea Patriot que ayudarían a salvar vidas, ciudades y la economía ucraniana. Ucrania ha sido el invitado estrella de esta ceremonia de celebración del 75 aniversario de la OTAN, que se ha desarrollado con un sabor agridulce. La OTAN ha celebrado que se encuentra más unida, más grande y es más fuerte que nunca, pero también ha certificado que la ayuda que está dando a Ucrania no es suficiente. De hecho, Jens Stoltenberg ha sido muy claro, muy tajante en este punto. Dice que llegados a este punto solo hay dos escenarios: dar a Ucrania las ayudas militares que necesita o prepararse para más victorias rusas sobre el terreno, sobre el campo de combate, que dejarían una situación y una salida al conflicto todavía más complicada.
Bueno, más apoyo a Ucrania, mientras el Kremlin afirma que las relaciones entre Rusia y la OTAN están en un nivel mínimo, que han derivado prácticamente a un nivel de confrontación directa. ¿No teme la OTAN una reacción más fuerte de Moscú? Sí, de hecho le han preguntado directamente a Jens Stoltenberg en rueda de prensa por estas declaraciones del Kremlin, y lo que ha dicho el secretario general es que la Alianza Atlántica es una alianza defensiva que no es ni será parte del conflicto y que lo único que está haciendo es ayudar a Ucrania en su derecho a la autodefensa. También ha concretado y ha puntualizado que no hay ningún plan para desplegar tropas occidentales en Ucrania. Todo llega, es verdad, después de semanas y meses donde hemos visto unas llamadas en varios países europeos como Suecia o como Polonia a un riesgo real de confrontación entre Occidente y Rusia, pero lo que nos dicen algunas fuentes, algunos diplomáticos en la Alianza Atlántica es que lo ven más como un llamamiento para que la sociedad, las opiniones públicas en Europa no se relajen y también para prepararlas a este nuevo escenario que se abre de economía prebélica. Así que la OTAN se prepara para apoyar a Ucrania y que Ucrania gane a Rusia sobre el terreno de batalla, pero no para formar parte directa de este conflicto. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Y seguimos hablando de este tema, pero ahora en la economía con Rosa Casals. Así es, en el ámbito económico, Silvia, porque en el marco de la celebración del 75 aniversario de la creación de la OTAN también tienen lugar discusiones económicas entre los socios. La alianza ha incrementado su presupuesto para 2024 y exige que muchos de los miembros aumenten su inversión en defensa para alcanzar ese techo del 2% del PIB de cada país. En el centro de las discusiones también está un paquete de ayuda plurianual para Ucrania de 100.000 millones de euros. En un mundo en que las principales economías aún enfrentan crisis de recesión, inflación y transformación energética, una inversión creciente en defensa representa un problema para ser afrontado con presupuestos deficitarios y un elevado endeudamiento. Un tema que se encuentra hoy en el centro de la discusión presupuestaria entre los países miembros de la OTAN y que ampliamos con nuestro colega en Frankfurt, Ezequiel Daray. Muy buenas tardes. La OTAN, decimos, celebra hoy 75 años de vida. ¿Cuánto cuesta para los países miembros sostener esta alianza y cómo gastan sus fondos? Bueno, Rosa, esto es bueno aclararlo porque a veces, por ejemplo, las palabras de un candidato como Donald Trump, de que el que no pague las deudas va a quedar fuera o no va a ser defendido, puede malinterpretarse, porque las deudas, la cuenta la pagan todos. La OTAN tiene un presupuesto comunitario que no es tan grande dividido entre todos los miembros, que es de 2.500 millones de euros. Fue aumentado a principios de este año. De esos 2.500 millones, 2.000 se utilizan para maniobras militares. Por ejemplo, cuando se hace un ejercicio conjunto de varios miembros de la OTAN, como ocurrió recientemente, y 500 millones para pagar el salario y el movimiento de los civiles. Por ejemplo, el salario de Jens Stoltenberg sale de esos 500 millones de euros. Se ha incrementado este presupuesto también para modernizar la tecnología de la OTAN. Cuando Trump hace esa amenaza, no se refiere a que aumenten este dinero, sino a que cada uno mantenga, como decías, ese 2% invertido en su propio ejército para su propia defensa por si tuvieran que responder a una amenaza ajena. ¿Y cuántos miembros de la alianza hoy realmente invierten ese 2% de su PIB en defensa como se espera? Bueno, fuera de Estados Unidos o el Reino Unido, los países que se sienten en teoría más amenazados por Rusia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Finlandia, están por encima de ese techo, de ese piso. Alemania va camino a llegar, pero para muchos analistas también hay que tener en cuenta otras cosas en esto, no solo el gasto militar, sino, por ejemplo, todo la ayuda que se le está entregando a Ucrania. Recordemos que, por ejemplo, Alemania es el segundo país que más ayuda le ha entregado a Ucrania desde el comienzo del conflicto, o todos los costos de las sanciones que se impusieron a Rusia. Si metemos todo este paquete en lo que es el gasto militar, porque realmente de ahí proviene, países como Alemania están largamente por encima del 4% del producto. Hoy, financiar el gasto militar, por ejemplo, para Estados Unidos representa el 14% de su gasto. Es el segundo ítem, solamente superado por la seguridad social. En un mercado como el alemán, en donde se están recortando gastos para cumplir con el freno de deuda, el único gasto que se ha incrementado es el gasto en defensa. Y esto ante el contribuyente es muy difícil de explicar porque el gasto en defensa es improductivo. Se gastan cientos de millones de euros en equipamiento que tal vez en un mes queden totalmente destruidos en un campo de batalla. Claro, interesantes datos. Muchísimas gracias por todas estas informaciones, Ezequiel.
El precio del oro rompe un nuevo récord. El metal precioso alcanzó en Londres durante la madrugada de este jueves los $2.304 por onza Troy. Desde principios de año, el precio del oro ha subido casi un 12%. Este repunte se debe a la expectativa de que los bancos centrales de Estados Unidos y la Unión Europea bajen este año los tipos de interés. La reducción de las tasas se tiene un efecto positivo en el oro, considerado un valor refugio. Los conflictos bélicos en Gaza y Ucrania también han movido a los inversores a apostar por este metal. Solo el año pasado se compraron cerca de 4.900 toneladas de oros, una cantidad sin precedentes. Y sobre el oro hablamos con Matías Osandón, director de Estabilidad Financiera del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, que agrupa los principales bancos centrales de la región y nos atiende desde Fráncfort del Meno. Matías, gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿a qué se debe este ascenso imparable del oro y cuándo tocará techo? Sí, yo creo que acá hay que distinguir entre algunos factores que son más bien tradicionales y que hemos visto en episodios anteriores de incrementos del precio del oro y otros elementos o factores que son específicos de lo que estamos viviendo en este escenario. Los factores que hemos visto históricamente reflejados en periodos en que el precio del oro sube tienen que ver con incertidumbre e inflación. En el contexto actual estamos todos bastante familiarizados con los factores de incertidumbre geopolítica que están afectando la economía internacional, partiendo por la guerra en Ucrania, pero muchos otros factores también. Por cierto, las tensiones que hay en Asia y las guerras comerciales que han habido en los últimos años entre Estados Unidos y China. Estos son factores que sin duda afectan los incentivos que tienen inversores para refugiarse en el oro. Y por otro lado, el periodo de alta inflación que todavía estamos viviendo y que ha sido más persistente de lo que se esperó en un inicio, también hace que el oro se vuelva un instrumento de protección frente a inversiones que de otro modo podrían estar en riesgo. En términos de cuándo esto puede tener un tope, bueno, precisamente lo que sabemos, que lo que nos cuenta la historia reciente, es que este tope se alcanza cuando esos factores de incertidumbre y de riesgo se disipan. Por lo tanto, la elección de Estados Unidos en noviembre y otros factores como las decisiones de los bancos centrales de países más avanzados, como la zona euro y la Reserva Federal de Estados Unidos, son claves para poder entender en qué momento podemos esperar que el precio del oro empiece a caer. Matías, ¿significa esta elevada demanda de oro que hay desconfianza en el dólar estadounidense? Yo creo que la forma de ponerlo o de proponerlo es que la desconfianza no es en el dólar necesariamente como moneda, pero sí en los fundamentos económicos que sustentan el valor del dólar. Y en esto hay que pensar de nuevo en factores de riesgo geopolítico. Pensemos en la elección de noviembre en Estados Unidos. Esta es una elección que puede tener consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y China y por lo tanto eso hace que inversores que ven en ese factor un riesgo vayan y acudan al oro como un activo más que les ofrece mejor protección. Y un punto importante acá a destacar y que tiene también que ver con China es que algo que distingue el escenario actual de alto precio del oro respecto a los escenarios históricos es el rol de los bancos centrales. Los bancos centrales han estado comprando grandes cantidades de oro. Vamos a cumplir prácticamente 14 meses sostenidos en que los bancos centrales, particularmente de países emergentes, han incrementado sus reservas de oro. El Banco Central chino ha sido el líder en esta dinámica y eso tiene también que ver con este riesgo geopolítico que hay detrás. Son bancos centrales que han visto en el oro una opción para poder diversificar la forma en que tienen invertidas sus reservas internacionales y de esa forma hacer frente a la incertidumbre geopolítica que está afectando a los países en todo el mundo. Matías Osandón, muchísimas gracias por este interesante análisis. Un gusto. Bueno, Silvia, nuestro próximo salario lo invertimos en oro. ¿Qué te parece? Por favor, que sea en oro, además. Eso sería mejor. Seguimos nosotros con otras noticias. Aquí en Alemania, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, anunció este jueves una reestructuración de las Fuerzas Armadas, incluido un nuevo comando central y una rama dedicada al ciberespacio. La reestructuración se produce después de que el canciller federal Olaf Scholz anunciara un cambio radical para el ejército alemán tras la guerra en Ucrania, prometiendo modernizar la Bundeswehr e incrementar además el gasto en defensa para cumplir el objetivo de la OTAN de una inversión de 2% del Producto Interno Bruto. El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius anunció hoy el tan esperado plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas alemanas para aumentar su disponibilidad en caso necesario.
El día de hoy simboliza un cambio. Nuestro objetivo común es reestructurar las Fuerzas Armadas alemanas para que éstas estén óptimamente preparadas en caso necesario, ya sea para defendernos o si estalla una guerra. Tras la invasión rusa de Ucrania, Berlín se comprometió a aumentar el presupuesto de sus Fuerzas Armadas durante mucho tiempo descuidadas para mejorar la eficacia de sus estructuras. La Bundeswehr del futuro contará con un nuevo comando central y un departamento especializado en ciberseguridad. La reestructuración, en palabras del ministro, pretende hacer de Alemania un país en condición de combatir. Sabemos que las amenazas a la seguridad europea han aumentado. Debemos dejar a todos claro que defenderemos a nuestro país y a nuestros aliados para que a nadie se le ocurra atacar territorio de la OTAN. Sin embargo, la reforma no aborda los problemas de escasez de personal de la Bundeswehr ni un aumento de su presupuesto. Nuestro corresponsal político, Andrés Goldschmidt, tiene más detalles para nosotros de estas reformas que quiere hacer el ministro de Defensa, Boris Pistorius. Andrés, cambio de paradigma de las Fuerzas Armadas alemanes más aptas para combatir. ¿De qué se trata exactamente esa reforma? Silvia, vos lo resumías perfectamente bien. Junto a Ejército, Fuerza Aérea y Marina, el ámbito cibernético y de la información pasa a ser la cuarta fuerza. Segundo, la unificación del comando operacional. Y, muy importante, se va a analizar el modo en que se reactivará el servicio militar obligatorio. Esto es solo un paso más de lo que comenzó en 2022 con ese fondo decidido por Olaf Scholz de 100.000 millones de euros para restablecer capacidades de defensa y una serie de modificaciones en el Ministerio y las Fuerzas Armadas. El objetivo es Fuerzas Armadas que puedan ser, como el término que impuso el ministro Pistorius, aptas para la guerra. Bueno, ¿cuáles son, Andrés, las razones para esta reforma según el ministro? Es simple la respuesta. La guerra en Ucrania, luego de la invasión de Rusia, que hizo saltar por los aires las políticas alemanas y la arquitectura de seguridad regional. Con esta reforma intenta darles a las Fuerzas Armadas estructuras compatibles con la defensa. Existe la idea o la convicción de que hoy el país no estaría en condiciones de reaccionar ante una agresión externa. Muchos ven en esta serie de reformas una parte del camino a restablecer la necesaria disuasión, otros ven un belicismo exagerado. El ministro Pistorius dice que este término Kriegstüchtigkeit, es decir, aptitud para la guerra, no es ruido de sables. El canciller Olaf Scholz también reitera que Alemania no va a intervenir de manera más directa en el conflicto en Ucrania, pero lo cierto, hay que decirlo crudamente, en Alemania se vuelve a hablar mínimo, o como mínimo desde hace 40 años no se hablaba de la posibilidad concreta de una guerra, Silvia. Muchísimas gracias, Andrés Goldschmidt, por este análisis. Y vamos a América Latina. En Perú, el Congreso rechazó este jueves la admisión de 2 nuevos pedidos de destitución de Dina Boluarte, promovidos por la izquierda opositora por el escándalo de los relojes Rolex y otras joyas no declaradas de la presidenta. La mayoría derechista rechazó ambos pedidos, que hubieran abierto un proceso de juicio político. Ambas mociones acusaban a Boluarte de permanente incapacidad moral para continuar hasta el fin de su mandato en 2026, al ser investigada por presunto enriquecimiento ilícito. El Congreso otorgó el miércoles un voto de confianza al tercer gabinete de Boluarte, liderado por el primer ministro Gustavo Adrián Sen. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó una ley para anexarse la región del Esequibo, un área que representa alrededor de 2/3 del territorio de Guyana. Un contexto que se da tras las denuncias por parte del mandatario acerca de presuntas bases militares secretas estadounidenses en la región. Maduro asegura que Washington tiene en esta zona rica en petróleo núcleos del Comando Sur y de la CIA, unas células que según el régimen fueron concebidas
concebidas para preparar agresiones a la población del sur y del oriente de Venezuela y provocar así una escalada contra su gobierno. Desde que el país celebrara un controvertido referéndum en diciembre sobre este tema, esta nueva medida del gobierno genera temores sobre una posible invasión de Venezuela a la vecina Guyana. Y vamos ahora de inmediato a Caracas, ampliamos con Oscar Schlenka. Oscar, Maduro afirma tener información de que en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur y de la CIA para preparar agresiones contra Venezuela. ¿Qué pruebas tiene el presidente Maduro? Sí, correcto. Ayer Maduro anunció tener información comprobada de bases militares secretas del Comando Sur de Estados Unidos y de la CIA para preparar una escalada de agresiones contra las poblaciones de Oriente y Sur de Venezuela. En específico, la ciudad fronteriza de Tumeremo, que fue promulgada como la capital del Estado Esequibo, aprobado ayer en la Asamblea Nacional con la ley para la defensa de la Guyana Esequiba. Aunque no ofreció detalles de la denuncia sobre las bases militares, Maduro hizo énfasis en su discurso alegando que Guyana está controlada por los Estados Unidos y la petrolera ExxonMobil y no por el presidente Irfan Ali. Bueno, ¿y hasta dónde puede escalar este conflicto, Oscar? Aunque en estos últimos meses el conflicto ha escalado, también hemos visto un tira y afloje con el tema del Esequibo. Ambos mandatarios acordaron en diciembre resolver la disputa pacíficamente y firmaron el acuerdo de Arguile. Y el mes pasado volvieron a reunirse en el marco del encuentro de la CELAC. Sin embargo, en las últimas semanas, líderes del chavismo han rechazado algunos mensajes y entrevistas que ha ofrecido el presidente Ali a medios internacionales, donde ha dicho que no permitirá que Venezuela anexe el Esequibo a su territorio. Ahora ambos países acusan al otro de patear el acuerdo de Arguile. Además de la subida de tono, hay que evaluar cómo afecta esta disputa a los contratos y las relaciones con las petroleras. Por ejemplo, Chevron opera en Venezuela, pero también busca con ExxonMobil fortalecer sus operaciones en Guyana. Todo esto, además de las elecciones que se avecinan en Venezuela, pueden afectar cómo vaya escalando o no este conflicto que cada vez involucra a más actores. Muchísimas gracias, Oscar Schlenka, desde Caracas, Venezuela. Bueno, y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.